agradecidos estamos hoy en esta mañana, porque estamos con bien en este lugar. Gracias, Señor, te damos a ti gloria, te damos honra en esta mañana. Te invito a que cierres tus ojos. Deja que tu Espíritu Santo llene tu corazón. Dile, Señor, dame más de ti. Quiero más de ti. Lléname de tu presencia, oh Dios. Oh, sí, Señor, lléname de tu presencia. Porque solo en tu presencia, oh Dios, hay plenitud de gozo. Solo en tu presencia se disipan nuestros temores, Señor. Oh, gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre bueno. Tu presencia, Señor, está en este lugar para llenar cada corazón, Señor, que viene necesitado de ti, necesitado de tu presencia, necesitado de amor, necesitado de tu paz, porque no hay lugar más seguro que estar en tu presencia, en nuestro refugio. Tú eres nuestra torre fuerte, tú eres nuestro escondedero, Señor. Gracias, Señor del cielo, Padre, te doy gracias. Díselo en esta mañana. Sí, Señor. Desde el principio hasta el fin, tú has sido y
Que seas tú, Señor, el que seas, el que gobiernes nuestras empresas, nuestro hogar, que gobiernes la iglesia, Señor. Señor, el centro de este lugar. Oh, que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea glorificado ante todo, Señor, y que la gloria sea solo para ti, mi Rey. Oh, dile en esta mañana
8:30, el 26 la profética y el 23 de noviembre, ¿qué es lo que tenemos? A ver si alguien se acuerda. El 23 de noviembre, ¿qué vamos a celebrar? Nuestro aniversario. Nuestro aniversario. ¿Bien? Así que empiecen a dar un aplauso al Señor. Así que empiecen a prepararse para poder invitar a alguien a que nos acompañe ese día y que juntos celebremos. Amén. Y le quiero recordar nuestra ofrenda de víveres. Tenemos todos los domingos. Traiga sus víveres para que podamos bendecir a otros. Y eso siempre será de bendición para nosotros, el sembrar y sembrar en tierra fértil da fruto y fruto en abundancia. Y por último le quiero recordar que los miércoles a las 8 de la noche nuestro discipulado. Si usted aún no se ha conectado o tiene ya el link y solo no le ha dado clic, denle clic. Sé que va a ser de muchísima bendición para cada uno de nosotros. Así que le esperamos y le quisiera pedir que le demos un fuerte aplauso al pastor Gustavo, que va a compartir con nosotros. Muy bien, vamos a preparar nuestros diezmos y nuestras ofrendas del día de hoy, pero antes quiero leerles un pasaje que es impactante y que debería seguir, digamos, nuestro dar al Señor. Y está en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 21, en el versículo del 22 al 24. Dice la palabra: entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de Gaera para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David: tómala para ti y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes daré para el holocausto y los trillos para leña y trigo para dar para la ofrenda. Yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Si notamos en este pasaje hay dos personajes. Uno, este es Ornán, y otro es David. David había recibido la instrucción de parte de Dios de hacer un altar para que cesara una peste que estaba sucediendo en Israel y en Jerusalén. Y dice Ornán, cuando el rey le dice: dame fuera, yo te la compraré, Ornán le dice al Señor: no, yo te la daré, y no solo te daré la era, sino que te daré también los bueyes, el trillo, que era la madera para el altar, y además te daré trigo. Estaba dando todo lo que era de él, ¿sí? No estaba dando algo que no fuera valioso, algo que no le costara. Pero David dice: no, yo no le daré al Señor nada que no me cueste, ¿sí? O sea, vemos ahí en los dos esa verdadera generosidad, que es dar de lo que nos cuesta. Y encontramos otro ejemplo en 2 de Corintios capítulo 8, cuando los macedonios le piden a Pablo que, a pesar de estar en una gran prueba de tribulación y en pobreza, que les permitiera ofrendarle al Señor. Y dice que no solo se dieron al Señor, sino que dieron también de su necesidad. Están en profunda pobreza y sin embargo dieron. Y esto nos hace ver algo que es importante. Y hay un tercer ejemplo. Cuando Jesús está en el templo, enfrente del canasto de la ofrenda, donde recibían las ofrendas, y se paran los fariseos y dan, pero se para una viuda que da solo 2 monedas, 2 blancas, que eran las menores, las monedas de menor valor en aquel tiempo. Y Jesús dice: esta mujer dio más que todos los demás. ¿Por qué? Porque esta mujer dio de lo que le faltaba, mientras que los otros dieron de lo que les sobraba. Y esto que nos dice, que esto va en línea de lo que nos dice
dice la palabra también en Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10, que honremos al Señor con nuestras ofrendas y con nuestras primicias. El dar es una honra al Señor. El dar es, y además de ser un privilegio y una gracia, dice en 2 de Corintios 8, que les permitiera la gracia y el privilegio de dar. Es un regalo. ¿Por qué? Es un regalo porque Dios no necesita, pero nosotros sí necesitamos. Y Dios crea un vehículo para que nosotros recibamos lo que necesitamos. Y es en el dar, aparte es un privilegio, porque no todo el mundo lo puede hacer. En el mundo la gente no da, la gente quiere recibir, pero no da. Sin embargo, nosotros tenemos el privilegio de dar, y dando es como recibimos. Y dice la palabra, más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Pero también hay algo de conveniencia, no solo en el dar, también Dios nos dice, les conviene dar. ¿Por qué? Porque si ustedes dan, yo les voy a dar medida buena, apretada, remecida y rebosando. ¿Ya? O sea, miren, necesitamos romper muchas veces en nuestra mente el hecho de que darle a Dios es darle una limosna. Eso en algún momento nos lo enseñaron, pero la palabra de Dios dice que darle a Dios es honrar a Dios. Cuando usted quiere honrar a alguien, ¿le va a dar lo peor? ¿O le va a dar lo que le sobra? ¿O va a comprar lo mejor? Lo mejor. Pues igual, a Dios hay que darle lo mejor. Y hay una cuestión en esto también. Cuando nosotros honramos a Dios dándole lo mejor, el Señor dice que Él honra a los que le honran. ¿Sí? Amén. O sea, por todos lados que lo veamos, el dar es algo conveniente a nosotros. De tal manera que nuestro dar debería ser un dar de todo corazón y no dar lo que nos sobra, sino dar de lo que necesitamos. La palabra de Dios dice, y aquí hay una clave también, la palabra de Dios dice que Dios da semilla al que siembra y pan al que come. No dice que da pan al que come y semilla al que siembra. Lo primero es la semilla. ¿Por qué? Porque cuando nosotros sembramos primero de lo que Dios nos ha dado, hay dos bendiciones en eso. Primero, Él va a guardar lo que hemos recibido, porque dice, yo reprenderé, si ustedes dan los diezmos, yo reprenderé al devorador por ustedes, y no solo no será estéril, su tierra no será estéril, sino que además abriré las ventanas de los cielos para que sobreabunde toda bendición. Y por el otro lado, el dar es lo que nos hace recibir. No solo el Señor protege lo que nos ha dado, sino que además abre la puerta para que Dios nos dé más. Así que nuestro dar debería ser un dar de todo corazón, un dar de agradecimiento. David también decía algo, y está en el mismo libro de Crónicas, dice, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que tú nos permitas dar de esta abundancia que tú nos has dado? ¿Sí? Entonces, hay una cosa también que es importante en esto de honrar al Señor con nuestros diezmos. Yo no sé por qué, pero muchas veces cuando damos, lo que hacemos es que hacemos un bultito el billete o lo ajamos todo. Yo le hago una pregunta, agarramos los billetes y los hacemos así, ¿no? Yo le voy a hacer una pregunta. ¿En el bus le recibirían un billete así? No. No, ¿verdad? Sin embargo, a Dios le damos así, muchas veces. ¿Ya? Eso no es honrar al Señor. Yo le conté hace algún tiempo el caso de un hermano que para mí fue una lección. Él me decía, mira, primero que nada, cuando yo voy a ir a la iglesia, yo preparo mi ofrenda antes de ir. Y no solo la preparo, no solo sé cuánto voy a dar, sino agarro los billetes y los plancho.
porque de esa manera estoy honrando al Señor, no le estoy tirando cualquier cosa como que no fuera basura, sino que le estoy dando lo que lo estoy honrando con lo que estoy dando y algo más. Dice la palabra que cuando nosotros damos nuestras ofrendas, para el Señor son olor fragante. ¿Sí? Ahora, ¿usted alguna vez ha olido el dinero? No puede ir. Entonces, ¿por qué es un olor fragante? Porque sabe que cuando estamos dando nuestra ofrenda al Señor, no estamos dando solo el dinero, estamos dando el tiempo y el esfuerzo que nos costó ganar ese dinero. Amén. Por eso es olor fragante, porque es el resultado de nuestro esfuerzo. Amén. Así que cuando preparemos nuestro diezmo, nuestras ofrendas, nuestras primicias, hagámoslo con honra al Señor y dando no de lo que nos sobra, dando de lo que nos cuesta. Amén. Muy bien. Ya tiene, si necesita un sobre, por favor, levante su mano, ahí nuestros hermanos se lo van a dar. Y la otra cosa que hacemos, no crea que es casualidad, nosotros pidamos que usted se levante y traiga su ofrenda o su diezmo o sus primicias aquí adelante. Primero, porque la palabra de Dios dice traed los diezmos al alfolí, no dice que el alfolí llegue a cada uno de nosotros. Y segundo, porque en ese levantarnos es una forma de honrar al Señor. ¿Ya? Porque al final no estamos esperando en la comodidad, sino estamos levantándonos para poderlo dar. Así que preparemos nuestra mejor ofrenda para el Señor. Y mientras tanto vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, por ese privilegio que tú nos das, Señor, en esta mañana, de poderte ofrendar, Señor, y ofrendarte con agradecimiento, ofrendarte con nuestro corazón, ofrendarte con un corazón alegre, agradecido, honrarte con nuestro dar, Padre. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, por este privilegio y esta gracia que nos permite, Señor, porque dando es como recibimos, y porque dando sembramos en tu reino, y en tu reino, Señor, cosechamos al 30, al 60, al 100 por uno, Padre. Gracias por ese privilegio que pedimos, Señor, que tú bendigas nuestro dar, que tú bendigas, Señor, nuestras finanzas, la fuente de nuestras finanzas, que bendigas nuestra billetera, nuestra chequera, Señor, que sea sobreabundante, Padre, para que nuestro dar también sea sobreabundante y sirva, Señor, para extender tu reino en medio de nosotros, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, y bendice también, Señor, estas ofrendas, estos diezmos y estas primicias en las finanzas de la iglesia, Señor, que sea sobreabundante para cubrir, Señor, todos los gastos, Señor, del ministerio. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, pidiéndote también la sabiduría para cada uno de nosotros, pero para que cada uno de nosotros sepamos cómo administrar las finanzas que tú nos das, Señor, y también te pedimos tu sabiduría para que las podamos invertir, Señor, sabiamente, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede pasar aquí adelante, mi hermano, por favor. Aleluya. Muy bien, vamos a entrar entonces ahora a la palabra, haciendo lo que hacemos siempre al principio de nuestras enseñanzas, y es que vamos a confesar, vamos a hacer nuestra confesión de fe. Le voy a pedir que, así con toda la energía del caso, como que si hubiéramos desayunado, repitamos todos juntos. Somos lo que la Biblia dice que somos. Somos lo que la Biblia dice que somos. Tenemos lo que Dios dice que tenemos. Tenemos lo que Dios dice que tenemos. Podemos lo que Dios dice que podemos. Podemos lo que Dios dice que podemos.
La Biblia es la palabra de Dios. Hoy voy a escuchar atentamente la palabra. La voy a retener y a entender. Y la voy a poner por obra. Amén. Muy bien, el día de hoy vamos a compartir acerca de lo que dice la palabra en Mateo capítulo 5, versículos 27 al 30. Recordando antes que eso lo que la palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 6, versículo 33. Que busquemos el reino de Dios y su justicia y todas las cosas nos serán dadas por añadidura. Y resulta ser que el capítulo 5, 6 y 7 del libro de Mateo nos da un resumen de los principios del reino. De hecho, muchos estudiosos de la palabra le llaman a esos 3 capítulos la constitución del reino. Una constitución en la vida normal, una constitución es la colección de los principios que rigen la vida de una nación. Y usted y yo pertenecemos a la nación celestial. Dice la palabra que nuestra ciudadanía está en los cielos. De tal manera que nosotros necesitamos conocer la constitución del reino para vivir conforme a los principios del reino. Y estos 3 capítulos del libro de Mateo nos los enseñan, por una parte. Por otra parte, si analizamos el Nuevo Testamento, todas las enseñanzas de Jesús y todas las enseñanzas de los apóstoles y de las epístolas van a reflejar estos principios, la aplicación práctica de esos principios. Entonces necesitamos conocerlos para vivir conforme a ellos, porque si vivimos conforme a ellos vamos a vivir una vida plena, una vida bendecida, una vida abundante, una vida en victoria, que es el plan de Dios para nuestras vidas. Si desconocemos estos principios, dice la palabra en Oseas capítulo 4, versículo 6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y también Jesús mismo dice, ustedes erran porque ignoran las Escrituras. Así que necesitamos conocer esos principios. Por eso hemos estado estudiando estos principios y hoy nos toca lo que dice la palabra en Mateo capítulo 5, versículo 27 al 30. Y dice la palabra, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si bien este pasaje comienza hablando del adulterio, tiene un sentido y un significado aún más profundo. La palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 23, versículo 7, que conforme nosotros pensamos en el fondo de nuestro corazón, así vamos a vivir. Y aquí nos está diciendo que no necesariamente se comete adulterio solamente con ejecutar el acto, sino con el solo hecho de pensarlo, ya cometimos pecado. Y esto nos habla entonces de cuidar nuestros pensamientos para cuidar nuestro corazón. Recordemos que también Jesús dice, no es lo que entra en la boca del hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale por la boca del hombre, porque del corazón sale. Y del corazón salen los malos pensamientos, los robos, los hurtos, los asesinatos, la mentira, el adulterio, etc. Así que el sentido más profundo de este pasaje es cuidar nuestros pensamientos. Jesús usa el tema de la lujuria y de los deseos sexuales desordenados para recordarnos que el verdadero nivel del pecado o de la obediencia está en el corazón, está en los pensamientos. Como dice la palabra que ya mencioné, Proverbios 23:7, conforme el hombre piensa en su corazón, así
va a vivir. En Santiago, capítulo 1, versículo 12, en adelante dice: bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque una vez que haya soportado la tentación recibirá la corona de vida. Y dice además: cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado de su propia concupiscencia. Y una vez que es tentado, es atraído, y después de ser atraído, es seducido. Y una vez que es seducido, concibe y da a luz el pecado. Y después de dar a luz el pecado, viene la muerte. Si nos damos cuenta, la tentación, la seducción, la atracción, la seducción y la concepción son procesos de la mente. La tentación no es el pecado. El diablo nos va a traer la tentación. El pecado es lo que hacemos con la tentación. Y la atracción significa que le pongo atención a la tentación que el diablo me trae. Es un proceso más o menos como este. Viene la tentación y entonces comenzamos a pensar. Y quizá nuestro primer pensamiento sea: no, eso es pecado. Pero inmediatamente va a venir otro pensamiento de la carne. Que va a decir: no, hombre, una vez no hace daño. Pero no, este es pecado, lo voy a desagradar. Sí, pero Dios te va a perdonar. Si confesas tu pecado, Dios te va a perdonar. Hasta que al fin el diablo nos convence en nuestro pensamiento. Entonces ya pasamos de la atracción a la seducción. La seducción es cuando ya, ok, lo voy a hacer. Ya me convencí y lo voy a hacer, a pesar de que la palabra de Dios dice que no, pero ya mi carne me terminó de convencer. Y entonces ya fui seducido. El siguiente paso es planearlo. Es cómo hacerlo. Y de ahí lo hacemos. Y después de que lo hacemos, viene la condenación, ¿verdad? Y el mismo diablo que nos tentó y que estuvo todo el tiempo ahí para traernos, seducirnos, concebirlo y ejecutarlo, el mismo diablo después viene: y no que sos hijo de Dios, pues infeliz sos. Estás diciendo que sos hijo de Dios y pecas, y no que no deberías pecar y no que deberías ser santo, y no sé toda la condenación del caso. Todo es un proceso que sucede en la mente y sucede con todos los pecados. A veces pasa muy rápido, a veces es un poquito más lento, dependiendo del nivel en que usted y yo conozcamos la palabra de Dios. Si no conocemos la palabra de Dios, vamos a sucumbir rapidito, porque la palabra es la espada del Espíritu, es con lo cual vamos a echar fuera la tentación. Dice que para apagar los dardos de fuego del maligno, que son las tentaciones, tenemos el escudo de la fe y la espada del Espíritu. Y el escudo de la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, y la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Si no conocemos la palabra de Dios, vamos a sucumbir rápidamente a la tentación del diablo. Mientras más palabra tengamos nosotros en nuestro interior, más vamos a poder defendernos de esos dardos de fuego del maligno. Por eso es importante, la Biblia dice que seamos llenos de la palabra de Dios, que nos llenemos de la palabra de Dios. De hecho, en el Salmo 1, versículos del 1 al 3, dice: bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos, no se sienta en silla de escarnecedores, ni anda en camino de pecadores, sino que en la ley del Señor medita de día y de noche. En la palabra medita de día y de noche. Entonces será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. Y notemos ahí hay dos efectos de la palabra. El primero es que no andamos en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores, ni en camino de pecadores. Y el segundo es que todo nos salga bien. Pero ¿cuál es la clave? Tener en la palabra del Señor nuestra delicia y meditar en ella de día y de noche. Es lo mismo que dice la palabra en Filipenses capítulo 4, versículo del 6 al 8. Dice: si están afanados, presenten sus peticiones delante del Señor, con toda oración y ruego y con acción de gracia. Y el Señor guardará sus pensamientos y sus corazones en Él. Y entonces van a pensar todo lo bueno, lo justo, lo agradable, lo de buen nombre y lo que es digno de alabanza. En eso vamos a pensar. El tener
el ser llenos de la palabra de Dios en nuestro corazón y en nuestra mente nos va a llevar a pensar en la palabra de Dios todo el tiempo, y eso nos va a apartar del mal y nos va a acercar a las bendiciones del Señor. Por eso dice la palabra también en Deuteronomio 28, versículos del 1 al 2: si obedecemos la palabra de Dios y la ponemos por obra, vendrán sobre nosotros todas sus bendiciones y nos alcanzarán. Ni siquiera las va a tener que pedir. Cuando habla de que nos alcanzarán, es decir, ni siquiera las estoy pensando, ya me están viniendo encima. ¿Sí? Y además dice en Mateo capítulo 6, versículo 33, busca primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las cosas te van a ser dadas por añadidura. ¿Sabe qué, a qué es equivalente ese pasaje de Deuteronomio 28, versículo 1 y 2? Que es que las bendiciones del Señor nos alcanzarán. ¿Cuántos han visto fútbol americano? En el fútbol americano, la gracia, digamos, o el chiste del fútbol americano es que el jugador principal toma la bola, toma la pelota, y se la da a alguien más que tiene que correr para avanzar esa pelota. Pero el equipo contrario viene contra el que lleva la pelota y se le tira encima para evitar que avance. Bueno, el que las bendiciones nos alcancen quiere decir que nosotros vamos a ir caminando y todas las bendiciones se nos van a tirar encima y nos van a alcanzar. ¿Y para qué nos van a alcanzar? Para que las disfrutemos. Pero eso depende de que usted y yo seamos llenos de la palabra de Dios. Amén. No sucede por arte de magia, no sucede por casualidad, sucede por una intencionalidad. La vida del creyente es una vida intencional. La vida del creyente es una vida enfocada. La vida del creyente es una vida de decisión. La vida en la carne se vive de cajón, se vive sin pensar. La carne metió tan fuertemente sus pensamientos en nosotros que ya respondemos automáticamente a la carne, porque ya estamos programados con eso. Por eso necesitamos ser conscientes y enfocados en la palabra para quitar esa programación de la carne, que es lo que se llama la carne, esa programación que el diablo dejó en nosotros de la vieja manera de vivir y sustituirla por la nueva. De hecho, cuando la palabra de Dios habla de la palabra, usa dos palabras diferentes. Una es la palabra logos y otra es la palabra rema. ¿Cuál es la diferencia entre ambas cosas? La palabra logos es una palabra sabida en mi mente, pero la palabra rema es una palabra que ya está en mi corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que ya se volvió automática en mí. Como antes era la carne, ahora es el rema. El rema ya es algo automático, ya no necesito pensar. Cuando viene la circunstancia, cuando viene la situación, automáticamente la hago. Pero primero la palabra tiene que estar en mi corazón, en mi mente. Después, por la intencionalidad y el enfoque de ponerla por obra, va a llegar un momento en que baja mi corazón. Y cuando baja mi corazón, ya se convirtió en vida. Pasa con todo, pasa con el diezmo, pasa con el perdón, pasa con el amar a los demás, pasa con el servicio, con todo. Tiene que volverse vida en mi corazón. Al principio, por ejemplo, en cuanto al diezmo, de lo que hablamos hace un rato, al principio hay una batalla. Yo me recuerdo cuando yo conocí al Señor y me vino la enseñanza a mi vida de lo del diezmo. Yo le decía al Señor, pero Señor, ¿cómo voy a diezmar si tengo deudas, si no me alcanza lo que gano, etcétera? Y era una batalla, y cada mes era una batalla. A mí me pagaban por mes, entonces cada mes era una batalla en dar mi diezmo, porque siempre venía mi pensamiento, no tengo, no me va a alcanzar, no voy a pagar mis deudas, pero al final, gracias a Dios por el Espíritu del Señor, terminaba dando mi diezmo, pero había una batalla. El día de hoy ya no.
al poco tiempo de estar librando esa batalla, lo del diezmo ya se me hizo vida en mi corazón y comencé ya simplemente, me pagaban, lo primero que hacía era mi cheque, mi diezmo y de ahí a gastar el resto. Ya no tenía ninguna batalla, lo mismo con perdonar. La primera vez que tuve que perdonar a alguien, yo le decía, Señor, ¿cómo lo voy a perdonar si me hizo, si esto, si el otro, de aquí, si allá, y le ponía un montón de pretextos? Ahora, me hacen cosas peores de las que tuve que perdonar la primera vez, me hacen cosas peores y automáticamente perdono, ya ni siquiera tengo que batallar. Eso quiere decir que ya el lobo se volvió rema. Pero eso es un proceso, ¿sí? Y necesitamos vivir ese proceso, y para vivir ese proceso, para enfrentar ese proceso, primero tengo que estar claro de que poner la palabra por obra es un proceso de enfocarme en eso, de ser intencional, de tomar decisiones y de hacerlo a pesar de cualquier oposición. Si yo logro, o más bien, si la carne o el diablo a través de mi carne logra que un día yo no obedezca la palabra, ya destruyó todo lo que había construido adentro. Y hay que comenzar de cero. Porque ya tengo el argumento. Y el diablo es habilidoso en una cosa. La palabra de Dios dice que todo lo que sembramos cosechamos. Que Dios no puede ser burlado, que todo lo que sembramos vamos a cosechar. Si sembramos para la carne cosecharemos corrupción. Si sembramos para el espíritu, del espíritu cosecharemos vida eterna. Generalmente Dios la cosecha de vida eterna nos la trae rápido. Pero el diablo tiene una característica. Hago lo malo y para engancharme a seguir haciendo lo malo, la consecuencia no viene de inmediato. Se difiere. ¿Sí? Y entonces, como no hubo consecuencias la primera vez que fallé, voy a seguir fallando. Hasta que de repente el diablo me va a pasar las facturas todititas. Así es el diablo, pero ya me enganchó una vez, me va a enganchar un montón de veces y después me va a traer la cosecha completa. Pues hay que tener cuidado con eso, ¿no? Tenemos que entender, la palabra de Dios dice en 2 Corintios, capítulo 10, versículos 4 al 5, que no tenemos ni lucha contra sangre ni carne, dice en uno de los pasajes, pero acá dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, de argumentos y de altiveces que se levantan en contra del conocimiento de Dios. ¿Qué significa eso? La palabra y el Espíritu Santo son nuestras armas para deshacer fortalezas, argumentos y altiveces. ¿Qué son las fortalezas? Patrones de conducta que venimos heredando de la vieja manera de vivir. ¿Qué son los argumentos? Los argumentos son las cosas que nos decíamos en el mundo que sostenían ese comportamiento. ¿Y qué son las altiveces? Son las mentiras que sostenían los argumentos. ¿Y con qué vamos a vencer eso? Con la palabra de Dios. Sustituyendo la vieja manera de pensar por la nueva. Por eso la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, que nos renovemos en nuestro entendimiento, que no pensemos de la forma como piensa el mundo, sino que nos renovemos para que podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24 nos dice lo mismo. Nos dice que nos despojemos del hombre viejo que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne y nos renovemos en el espíritu de nuestra mente. Y notemos eso, espíritu de nuestra mente. Y nos vistamos del hombre nuevo que está creado según Dios en la justicia y en la santidad. La clave está en el espíritu de nuestra mente. La carne obedece a los pensamientos del espíritu demoníaco, mientras que la palabra obedece a los pensamientos del Espíritu Santo. Necesito salir de los pensamientos de la carne, de los pensamientos del mundo, de los pensamientos del diablo, para llenarme de los pensamientos de Dios. Y con eso voy a destruir esos patrones de pecado, esos argumentos que sustentan el pecado y esas mentiras que sustentan los argumentos que sustentan el pecado. Porque al final el pecado es un patrón de conducta. Ya, es una forma de vida que aprendimos de la vieja manera de vivir.
Para cambiar eso necesitamos destruir las mentiras en las que creímos, que se convirtieron, varias mentiras se convirtieron en argumentos, esos argumentos, varios argumentos se convirtieron en el patrón, fundamentaron el patrón de conducta. No sé si me estoy dando a entender. Amén. Entonces, se trata de cambiar los pensamientos para que cambie la manera de vivir. Si antes tenía pensamientos de la carne y llevaron mi vida a ser un desastre, ahora que estoy en Cristo no puedo seguir pensando los pensamientos de la carne, porque si va a seguir siendo mi vida un desastre, tengo que cambiar esos pensamientos por los pensamientos del Señor. Y este pasaje de Mateo, Mateo 5, versículos 27 al 30, nos habla precisamente de eso, de la necesidad de salir de esos viejos pensamientos, de la vieja manera de pensar, para llenarnos de la nueva manera de pensar. ¿Cuál es el remedio? El remedio es la palabra de Dios. Cada vez que venga una tentación, necesito refugiarme en la palabra de Dios. No debe ser lo último. Muchas veces cuando vienen los pensamientos de tentación, comenzamos a quererlo combatir con los argumentos de la carne, pero la carne no puede vencer a la carne, así de sencillo. Ya, yo no puedo vencer a la carne con los pensamientos de la carne, porque el mismo Jesús nos enseña, una casa dividida contra sí misma no prevalece, y la carne quiere prevalecer, por lo tanto la carne no me va a decir no lo hagas. La carne me va a dar todos los argumentos para decir que lo haga. Entonces, tengo que ir al Espíritu. Por eso dice en Romanos capítulo 8, versículos del 13 al 14, hagamos morir las obras de la carne por el Espíritu, porque los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu. O sea, hay que hacer morir las obras de la carne, y eso nos toca a nosotros, aunque nos ayuda el Espíritu. Dice, hagamos morir las obras de la carne por el Espíritu. Quiere decir que el Espíritu me va a ayudar, pero yo lo tengo que hacer. ¿Sí? Amén. Y lo tengo que hacer guiado por el Espíritu. Hay otro pasaje donde nos habla de la tentación y dice Jesús que no hay tentación que sea mayor de la que podamos vencer. Y el Señor, junto con la tentación, nos va a dar la salida. Ojo, Él nos da la salida, pero yo tengo que tomarla. A mí me toca salir. El Señor no me va a sacar. Yo tengo que salir. Amén. Es mi decisión. Que en esa decisión el Señor me ayuda por su Espíritu Santo, porque me da el poder, me guía, es cierto, pero yo tengo que tomar la decisión. ¿Sí? El Espíritu no me va a empujar. Muchas veces le decimos al Señor, Señor, quítame la tentación. No, el Señor no me va a quitar la tentación. El Señor me da las armas para que yo me quite la tentación. ¿Sí? La palabra dice claramente en Juan 3:30, es necesario que yo mengue y que Él crezca. ¿Qué me toca a mí? Menguar. ¿Qué me toca a mí? Morir a mis pensamientos carnales. ¿Qué le toca al Señor? Crecer en mí. Pero yo tengo que hacer mi parte. A mí me toca la menor parte, a Dios le toca la mayor. A Dios le toca el milagro de la transformación, a mí me toca nada más resistir. Por eso dice la palabra también en Santiago, capítulo 4, versículo 7, que nos sometamos a Dios, que resistamos al diablo, y el diablo va a huir de nosotros. ¿Sí? Pero ese resistir, someterme a Dios significa un proceso consciente que me toca a mí. ¿Sí? Que implica no solo someterme a lo de Dios, sino resistir al diablo. Y el diablo va a huir. ¿Quién va a hacer huir al diablo? Dios. Mire, Jesús nos da el ejemplo bien claro en Mateo capítulo 4. Jesús fue tentado 3 veces por el diablo. Y fue tentado en los deseos de la carne, en los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. En las 3 cosas, igual que fue tentado Adán y Eva. En las 3 cosas. Pero ¿qué dice? ¿Qué hizo Jesús? Jesús resistió, pero antes se sometió a la palabra. Porque cuando el diablo le decía algo, ¿qué decía Jesús? Escrito está.
Ahí se estaba sometiendo a Dios. Y la segunda tentación, escrito está. Y la tercera tentación, escrito está. ¿Y qué pasó al final? El diablo huyó. ¿Por qué? Porque ya sabía que no podía vencer a Jesús. Igual que va a pasar con nosotros. Pero usted y yo tenemos que tener la palabra porque escrito está, escrito está, escrito está, hasta que el diablo se vaya. ¿Sí? Al principio puede costar, pero después no. Yo conozco a alguien que un tiempo en su vida realmente le gustaba el pecado y no quería resistir en nada el pecado. Y como el Espíritu Santo lo redarguía cada vez que iba a pecar, cada vez que venía la tentación, él ni siquiera ofrecía resistencia, simplemente, y esto porque es testimonio de él, simplemente se iba de boca con el pecado, ya no necesitaba el diablo mucho, ya en un solo era tentado, atraído, seducido y lo ponía en práctica. Pero como el Espíritu lo redarguía y a veces el Espíritu, no a veces, sino que el Espíritu le decía, no, ¿sabe lo que hacía este hombre? Siempre decía, Señor, mira, voy a pecar, así que perdóname de antemano. ¿Qué quiere decir eso? Ya había planeado en su mente pecar. De nada le servía decirle, Señor, perdóname antes de pecar, pues ya iba con la mente al pecado. No resistía nada. ¿Ah? Entonces, necesitamos, hermanos, resistir. No se trata, al final, Dios nos da una salida cuando pecamos. Y la salida es pedir perdón. Dice la palabra que si nosotros pecamos y pedimos perdón y nos arrepentimos, el Señor es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero ese pasaje no es un columpio para que nos columpiemos en el pecado y después pidamos perdón. Es una salida cuando hemos resistido el pecado, pero finalmente por alguna razón el pecado nos engañó, lo que fuera, caímos. Pero no es para columpiarnos en el pecado. Peco y como hay un dicho, ¿verdad? Dice, peco y rezo empato. No es para eso. Para eso no sirve ese pasaje. Ese pasaje dice, si finalmente el diablo te engaña, a pesar de que estuviste resistiendo y todo, pues aquí hay una salida. Pero esa salida no es para que practiques el pecado. Juan capítulo 4, y la primera epístola de Juan nos dice que el Hijo de Dios no practica el pecado. Pero no oponerme al pecado, sino buscarle justificación o buscarle salida al pecado. Eso no es resistir el pecado, eso es practicar el pecado, ¿sí? Y honestamente, si nosotros somos honestos con nosotros mismos, todos probablemente tenemos un pecado en nuestra vida del cual no hemos salido. ¿Es así o no? Si somos honestos, sí, ¿verdad? ¿Sabe por qué no hemos salido? Porque nos gusta. Nos gusta el pecado. Hasta que no nos demos cuenta que el pecado es un insulto a Dios, que el pecado lastima el corazón de aquel que nos ama más que cualquiera y que tenemos las armas para combatir el pecado, no lo vamos a vencer. ¿Ya? Dice la palabra en Hebreos capítulo 11, capítulo 12. Dice que ninguno de nosotros hemos resistido al pecado hasta la muerte. ¿Ya? ¿Y por qué no hemos resistido hasta la muerte? Porque al final, si no salimos de un pecado es porque por encima de lo que dice Dios, que el pecado es horrible, nosotros pensamos es agradable. Y al final tenemos la autojustificación de que si pedimos perdón, nos va a perdonar. ¿Qué estamos haciendo ahí? Nos estamos columpiando en la misericordia de Dios, porque la palabra de Dios dice que resistamos el pecado, pero no lo resistimos, no nos gusta. Y encima de eso queremos ser bendecidos, ¿no?
Como yo me enteré del testimonio de este hombre que les decía que pedía perdón antes de pecar, es porque él era creyente, pero llegó conmigo a consejería y me decía, mira hermano, ¿qué será lo que pasa? Yo vengo a la iglesia, yo doy mis diezmos, yo no falto, voy a mi grupo, y sirvo al Señor, etc. Pero Dios no me bendice. Entonces comencé a investigar, hasta que llegó un momentito en que me confesó la verdad. Me dijo, mira, yo tengo tal pecado y lo que pasa es que no lo resisto, y cada vez que voy a pecar, cada vez que viene la tentación me voy de boca y lo que hago es que antes, y me decía como justificación, pero antes de pecar le pido perdón al Señor por anticipado. Perdonen lo que voy a decir, pero qué fregado, ¿no? Eso no sirve de nada. Ahí estaba la razón de su falta de bendición. Porque abría una puerta, el pecado abre una puerta al diablo. ¿Y qué es el trabajo del diablo? Robar, matar y destruir. ¿Y qué es lo que viene a robar, a matar y a destruir? No es la vida física. Lo que el diablo viene a robar, a matar y a destruir, por lo general, es nuestra vida espiritual. Es esa vida eterna que tenemos en Cristo. Esa vida plena, abundante, bendecida, en victoria. Eso es lo que nos viene a robar. ¿Ya? Entonces debemos resistir. Y eso es lo que nos está diciendo. Pero miren, no se confundan. El pecado comienza en la mente. Es lo que nos está diciendo nuestro Padre. No importa cuál pecado. Él usó el ejemplo del adulterio, como pudo haber usado el ejemplo del robo, del asesinato, de lo que fuera. El pecado siempre se concibe antes aquí que hacerlo. Antes de hacerlo, lo pensamos. Y eso es lo que nos está diciendo el Señor. Con solo pensar, con solo darle pensamiento al pecado, ya pecamos. Ni siquiera hay que darle pensamiento. Pero ¿cómo vamos a saber qué es pecado y qué no es pecado si no conocemos la palabra? ¿Cómo vamos a desviar nuestro pensamiento del pecado, de la tentación, si no tenemos hacia dónde desviarlo, que es hacia la palabra? Yo no sé si ustedes tienen esa experiencia, pero a mí me pasa. El diablo me sigue tentando como tienta a cualquiera de ustedes. Pero inmediatamente que el diablo me tienta, viene el Espíritu Santo y me recuerda la palabra. Y como tengo la palabra en mí, ahí está. Me agarro de esa palabra y me alejo. Y esta es otra cosa. Cuando dice el Señor aquí que si uno de nuestros miembros es el causante de llevarnos al pecado, que quitemos ese miembro, porque mejor es entrar al cielo sin ese miembro que no entrar con el miembro ahí, y hacer el ojo, la mano, el brazo, el pie, lo que sea. Bueno, ¿qué nos está diciendo con eso? Miren, el mensaje es: del pecado huya. No le dejó, no le dé chance, no le abra puertas, huya. No importa cuál es el pecado, cuál sea el pecado. Alguien me puede decir, pero mire, la Biblia dice que solo huya de la fornicación. No, huya de todo pecado. En cuanto venga la tentación, cierre todas las puertas y huya. ¿Sí? Es mejor que digan aquí corrió que aquí cayó. ¿Ah? Mejor. Del pecado hay que huir, de todo lo que nos incite al pecado hay que huir. Miren, yo antes de conocer a Cristo yo tenía dos áreas de pecado en mi vida. Y las dos tenían que ver por los ojos. Y resulta ser que la tele, las dos cosas las promovía en los anuncios, ¿sabes? Y además en las películas. ¿Sabes qué hice? Dejé de ver tele. Bueno, lo único que veo de tele ahora es partidos de fútbol. Y cuando meten los anuncios me pongo a ver otra cosa. Porque ya sé de que vienen los anuncios. Hay que ir del pecado para ver. Porque si no vimos bien la tentación. ¿Sí? Y el diablo puede decir que sos poco hombre o poco valiente o lo que sea. No importa que diga el diablo.
Al final de cuentas el diablo es mentiroso. ¿Ya? Lo que me importa es que diga Dios. Hasta que no entendamos que el pecado comienza por el pensamiento, no vamos a vencer el pecado. Y hasta que no entendamos que para vencer el pecado tengo que cambiar mi pensamiento, no vamos a tener victoria. Y si no tenemos victoria, no vamos a tener vida abundante, no vamos a tener vida plena, no vamos a tener vida bendecida. ¿Sí? ¿Ok? Amén. Necesitamos cuidar los pensamientos. Dice la palabra en Proverbios, capítulo 4, versículo 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y Proverbios 23:7 dice que conforme pensamos en el corazón, así vamos a vivir. Por lo tanto, hay que cuidar lo que pensamos, entre otras cosas, ¿verdad? Hay que cuidar lo que pensamos. Si cuidamos la victoria o la derrota, y esto necesitamos entenderlo, la victoria o la derrota en nuestra vida espiritual, que se traduce en bendiciones, plenitud, victoria, o en falta de bendición, en falta de plenitud y en derrota, la clave está en lo que pensamos. Ahí es donde comenzamos la vida victoriosa, la vida plena, la vida bendecida, la vida en victoria. ¿De qué me sirve saber que Dios tiene planes de bien y no de mal para darme un futuro y una esperanza? Que Dios vino para que tuviera vida y vida en abundancia. ¿De qué me sirve saber que en todas las cosas soy más que vencedor por medio de Cristo? Y que todo lo puedo en Cristo que me fortalece si no cambio mi manera de pensar. Y mire, me he topado con gente también en esto. Y de hecho en alguna parte de mi vida me pasó al principio. Yo decía, Señor, yo no puedo con este pecado. Hasta que un día el Señor me habló, me dijo, vos decís que no podés con ese pecado, pero mi palabra dice que todo lo podés en Cristo que te fortalece. No es solo para lo que te convenga y no es solo para lo que te guste, es para todo. Así que si todo lo podés en este ámbito, también lo podés con el pecado. Así que puedes vencer el pecado. Y un montón de veces los cristianos, cuando Dios nos dice que hagamos algo, ay, no puedo. Pero cuando queremos que Dios haga algo, todo lo puede en Cristo nos fortalece. Somos maceta, ¿verdad? O una cosa aplica siempre, o una cosa no aplica nunca. ¿Ya? Pero no es a nuestra conveniencia. La vida cristiana y la forma de vivir la vida cristiana no es un menú de restaurante donde escojo esto sí, esto no. Ahí es o todo o nada. El que no es conmigo, ¿qué dice la palabra? Es contra mí. El que conmigo no lo recoge, es para mí. O sea, Dios no es Dios de términos medios. O blanco o negro. En Dios no hay grises. ¿Sí? Y lo dice Deuteronomio, y mire esto, Deuteronomio 30, 19 al 20. Dice, hoy llamo a los cielos y a la tierra por testigos que he puesto delante de ti la bendición y la vida, la maldición y la muerte. Escoge pues tú. Pero no se queda ahí, todos nos quedamos en ese escoge pues tú, ¿verdad? Porque entonces el libre albedrío y todo ese rollo, ¿ah? No dice, no se queda en escoge tú, le dice, escoge tú pues la vida y la bendición para que te vaya bien. O sea, no me está diciendo escoger cualquier cosa, no, escoge la vida y la bendición. ¿Y qué es la vida y la bendición? La palabra. No me está dando opción de escoger entre dos cosas, me está diciendo claramente qué es lo que tengo que escoger. Y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué Dios no me bendice? Yo me he topado con esta pregunta un montón de veces, que la gente me dice, pastor, ¿por qué Dios no me bendice? Si hago esto, si hago esto, si hago esto, ¿por qué no estás haciendo todo lo demás? Queremos que Dios nos bendiga a tiempo completo y le damos obediencia a tiempo parcial.
Vivimos con Dios a tiempo parcial y queremos sueldo de tiempo completo. No se puede. Así no funciona la cosa. Si queremos bendición completa, obediencia completa. ¿Ya? Y alguien me dice, ay hermano, pero ¿cuándo voy a terminar de obedecer? ¿Cuándo voy a ser perfecto en mi obediencia? Dios no está esperando que llegue a la perfección, pero Dios está esperando que mi corazón quiera hacerlo. ¿Ya? Porque Dios ve el corazón más que lo externo. ¿Sí? Yo puedo ser imperfecto, pero si mi corazón está anhelando de ser perfecto, de ser obediente, Dios va a bendecir eso. Y David es un buen ejemplo. Mire, David se equivocó un montón de veces. De hecho, la Biblia nos habla de más veces que se equivocó David que Saúl. Sin embargo, Dios desechó a Saúl, pero no desechó a David. ¿Porque Dios es injusto? No. Porque David tenía un corazón orientado hacia Dios. Se metía la pata, pero inmediatamente que metía la pata, reconocía, Señor, perdóname, me arrepentí. Se arrepentía. Saúl no. ¿Ah? Saúl incluso le dice a Samuel, en la última vez, dice, he pecado contra Dios, sí, tenés razón, he pecado contra Dios, pero ¿sabes qué? Venite conmigo para que la gente no piense que Dios ya me desechó. ¿Arrepentimiento? No, tendiste a la vida. Realmente lo que a él le interesaba era que la gente no supiera que Dios ya lo había desechado. ¿Sí? En cambio David sí se arrepentía del corazón. ¿Y qué dice Dios de David? Me encanta ese pasaje, ¿no? Aunque dicen que no se debería decir me encanta, ¿no? Pero como el diablo ya estaba por delante de mis pies, me encantaba. El tema es que Dios dice de David, varón conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo diga, excepto en el caso de Urias. Y en el caso de Urias se arrepintió. Tarde y todo, pero se arrepintió. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace que el corazón de Dios sea, y eso que David se equivocó otras veces, ¿no? Pero ¿qué es lo que hacía qué es lo que hizo que Dios dijera que el corazón de David era conforme a su corazón? Porque tenía el anhelo, el deseo, el enfoque de ser obediente a Dios. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra en el Salmo 51? Dice que a un corazón contrito y humillado Dios no lo desecha. ¿Y qué es un corazón contrito? Es un corazón arrepentido y humillado, humilde para reconocer su error. Dios ve el corazón. En 1 Samuel 16, versículo 7 dice que Dios no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira las apariencias, pero Dios ve el corazón. ¿Sí? Así que mi obediencia no tiene que ser perfecta, pero mi corazón sí tiene que estar inclinado perfectamente hacia buscar la obediencia en Cristo. ¿Ya? No se trata de intenciones, se trata de decisiones. Amén. Todos los años decimos vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, todos los principios de año, ¿verdad? Y ya viene el año nuevo. Todos los principios de año decimos vamos a hacer esto, y hacemos una lista de lo que vamos a hacer. En enero ya esa lista valió. Ya no estamos haciendo nada de eso. ¿Por qué? Porque solo eran intenciones, no eran convicciones. Y hay hasta un dicho en el mundo que habla acerca de las intenciones. Dice que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Porque las intenciones no bastan. Hay que tener carácter, convicción, decisión, enfoque. ¿Qué dice que es la fe? ¿Qué es la fe? La certeza y la convicción. Y esa certeza y convicción, ¿a dónde me lleva? A la acción. Amén. Tengo esa convicción en mi corazón. Realmente anhelo ser obediente al Señor. Realmente anhelo que el carácter de Cristo sea formado en mí.
preguntas que nos tenemos que hacer, porque son de las prioridades de Dios. Amén. ¿Realmente quiero ser una persona santa? ¿Realmente quiero hacer la voluntad de Dios? ¿Realmente quiero ser un adorador en espíritu y en verdad? ¿Realmente quiero tener un corazón agradecido para con Dios? Son preguntas que necesitamos hacernos y preguntas que nos deben llevar y respuestas que nos deben llevar a la acción, no solo a la intención. La intención no basta. La intención apenas es el principio del camino, el primer paso. Pero si ese paso de intención no se complementa con convicción, con carácter, con decisión, con enfoque, de nada me sirve. El mundo me va a tosigar para desviarme de la intención. ¿Sí? Y se lo demuestro. ¿Cuántos de ustedes en Año Nuevo, en alguno de los años nuevos que han vivido, se han hecho el propósito de este año voy a leer mi Biblia, este año voy a orar? ¿Cuántos se han hecho esa intención? ¿Cuántos la han cumplido? ¿Y sabe por qué? Porque solo fue intención. Y en el mes de enero, el diablo comenzó a traer un montón de cosas, ocupaciones, preocupaciones, etcétera, etcétera, y ahogó la intención, porque la intención no iba acompañada de convicción, de compromiso, de carácter. Amén. Y eso comienza aquí. El principal campo de guerra espiritual no está allá afuera. El principal campo de guerra espiritual está aquí. Y aquí. En mi mente y en mi corazón. Amén. Y esa es la guerra que tengo que ganar. Esa es la verdadera guerra que tengo que ganar. La otra va a venir por añadidura. Cuando gano la guerra adentro, voy a ganar la guerra afuera. Pero si no gano la guerra adentro, no voy a ganar la guerra afuera. Una casa dividida contra sí misma no prevalece. Si estoy entre dos pensamientos, el mismo Elías le dice al pueblo de Israel, ya dejen de estar entre dos pensamientos. Si Jehová es Dios, síganlo. Si Jehová no es Dios, sirvan al Dios que quieran. Pero ya déjense echaradas, pues en otras palabras es lo que les está diciendo. Dejen de estar diciendo que siguen a Dios y están sirviendo a otros dioses. Dejemos de decir que estamos sirviendo a Dios cuando estamos sirviendo a la carne. Dejemos de estar diciendo que servimos a Dios cuando estamos sirviendo a Dios. ¿Y por qué les digo esto? Miren, hermanos, estamos, parece cantaleta, pero estamos muy cerca de la venida de Cristo. Amén, gloria a Dios. Mucho más de lo que nos imaginamos. Esta semana se firmó un acuerdo entre los enemigos de Israel e Israel para terminar la guerra y para llegar a un tratado de paz, a saber si va a cumplirse o no, porque apenas están comenzando a dar los pasos. Pero si ese acuerdo se cumple, ese acuerdo es el que va a hacer que el anticristo salga a la palestra. Y eso comienza, y este pacto comienza la tribulación. Esta semana vi 2 videos que me hicieron pensar un montón. En realidad 3 que me hicieron pensar un montón. El primero fue un video de algo que está pasando en Albania. Resulta que en Albania ya tienen un robot con inteligencia artificial que está contribuyendo a la gobernanza de Rumanía. Está tomando decisiones respecto al gobierno. ¿Y eso a dónde nos está llevando? A un gobierno de las máquinas y a un gobierno de la inteligencia artificial. Número 1. Número 2. Vi otro video
que la fuente me parece bien, aunque no lo pude confirmar con otra fuente, pero que están ensayando en una universidad en Estados Unidos con la inteligencia artificial y con la impresión en 3D y con muestras de ADN, reconstruir o clonar a Jesús, y con pensamiento de inteligencia artificial también. Y la tercera, un video de un muchacho que le comenzó a hacer preguntas a la inteligencia artificial acerca de las cosas espirituales. Y parte de lo que decía este muchacho es, solo puedes, y le dijo a la inteligencia artificial, solo puedes contestar sí o no. Y si no puedes dar una respuesta sí o no, entonces di manzana. Y muchas preguntas claves, como lo de la inteligencia, el gobierno de la inteligencia artificial, el anticristo y algunas otras cosas así, contestó manzana. O sea, la respuesta era sí, pero no pudo decir. Otra, que es una profecía del cumplimiento. Ya le hablé de la paz, que es una profecía que se está cumpliendo, la paz de Israel. Y otra, dice, hay una profecía en la palabra de Dios que dice que Israel al final de los tiempos se va a quedar solo. Y yo creo que la semana pasada le conté de la última votación en las Naciones Unidas sobre un tema de Israel. De 193 naciones, 142 votaron en contra de Israel. 5 votaron a favor, 11 se abstuvieron y 29 ni siquiera llegaron a la votación para no comprometer su voto. Quiere decir que de 190, en otras palabras, de 193 naciones, solo 5 apoyan a Israel. Está quedando solo. Si usted escucha las noticias en Europa y en Estados Unidos, aunque ya también en México y en algunos países de América Latina, se han dado grandes movilizaciones en contra de Israel y a favor de los palestinos. Israel está quedando solo, que es parte del cumplimiento de lo profético. Mis hermanos, aparte dice que el Señor vendrá al tercer día, y un día es como 1000 años. Quiere decir que vendrá al tercer día significa al tercer milenio. Y estamos ya en el tercer milenio si el punto de partida de Dios es el nacimiento de Cristo. Si es la crucifixión de Cristo, en 4 años, no, en 2 años o en 4 años se va a cumplir el milenio. Y hay otra profecía que se está cumpliendo en Romanos capítulo 8, versículos del 19 al 21, dice que la creación tiene dolores de parto esperando su redención. Y si nosotros vemos las noticias en el mundo el día de hoy, aparte de terremotos de fuertes magnitudes, aparte de explosiones volcánicas, es impresionante. La gente aquí en Guatemala se queja de las inundaciones, ¿verdad?, en la ciudad. Sin embargo, cualquier cantidad de ciudades en México, en Italia, en España, en Grecia, en Alemania, después de aparte de Tailandia, la China, están teniendo inundaciones terribles. Es la creación que está con dolores de parto esperando su redención. Y eso quiere decir que su redención está cerca, porque los dolores de parto es cuando se acerca el nacimiento, ¿no? ¿Sí? Así que, hermanos, necesitamos ponernos las pilas. ¿Quiénes se quieren ir con Jesús? Amén. Amén. Gloria a Dios. Con intención no es suficiente. Si usted le pregunta a cualquier pecador si te quiere ir con Jesús en la presencia del infierno, todos le van a decir que te quieren ir al cielo, que no quieren hacer nada para irse al cielo. Ya, igual nos puede pasar a nosotros.
todavía, mire, desde hace rato se lo vengo diciendo. Desde hace rato se lo vengo advirtiendo. Yo estoy tranquilo porque yo ya se lo digo. Ahora la pelota está de su lado. ¿Qué va a hacer con eso? ¿Seguir igual o ponernos las pilas? Es tiempo de ponerse las pilas, ¿no? Amén. Ya no es tiempo de jugar a hacer iglesia. Primero porque la venida de Cristo está cerca. Y segundo, porque el diablo tampoco está jugando a ser diablo. Si uno ve todo lo que está sucediendo en el mundo, violencia, narcotráfico, crimen organizado, inmoralidad sexual, corrupción, cualquier tipo de pecados. Si usted tiene la edad suficiente como para tener más de 20 años, se habrá dado cuenta que en estos años eso se ha incrementado, pero exponencialmente. Y eso es porque el diablo sabe que el diablo. ¿Vamos a seguir pasivos o vamos a ponernos las pilas? Amén. Muy bien, póngase de pie. Padre bendito, te damos gracias, Señor, porque tú no te cansas de hablarnos las mismas cosas cada vez. Porque a nosotros se nos olvidan, Señor. Porque muchas veces somos descuidados, porque muchas veces oímos pero no escuchamos, Señor. Pero tú en tu misericordia nos hablas las mismas cosas varias veces de distintas formas. Padre, ayúdanos, Señor, para poder entender las señales de los tiempos y para poder avanzar, Señor, de tal manera que cuando llegue el tiempo de irnos contigo, Señor, estemos preparados, estemos listos, Señor, para ser esa novia de Dios, para vivir esa eternidad plena y abundante en ti, Señor. Padre, ya sea que nos vayamos antes, ya sea que el arrebatamiento o nuestra muerte suceda antes de la venida de Cristo o después de la tribulación, no importa, Señor, lo importante es estar preparado. Señor, impacta por tu Espíritu Santo nuestro corazón, para que de veras, Señor, estemos preparados para el día en que nos presentemos delante de ti, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Apaga, Señor, por tu Espíritu Santo todas esas voces que nos puedan estar hablando en contra de tu palabra, en contra de tu propósito, en contra, Señor, de la obediencia a ti, en contra de tu voluntad, Padre. Y haznos, Señor, no solamente oidores, sino hacedores de tu voluntad, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que aprovechemos cada oportunidad que tenemos, Señor, de edificar, de fortalecer, de afirmar nuestras vidas en ti, para que estemos listos y preparados para el día que tú has determinado, Señor, que nos presentemos delante de ti. Poder recibir esas coronas, esos tesoros, esos galardones, esas recompensas, Señor, que tú tienes preparadas para nosotros, para que las disfrutemos contigo en nuestra eternidad. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y también te pedimos, Señor, que este día, que esta semana, sea una semana de bendición, una semana de victoria, una semana de cumplimientos, una semana de libertad, de sanidad, de restauración en nuestras vidas, Señor. Que todo lo que hagamos sea para la gloria tuya y para bendición de cada uno de nosotros. Levanta tus manos. El Padre te bendiga y te guarde. El Padre
Padre haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Padre alce sobre ti tu rostro y ponga en ti paz. Y te llene de bendición, te llene de sabiduría, te llene de temor de Jehová y te llene de obediencia. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Aleluya. Les recuerdo, el próximo domingo, 8:30 de la mañana, tenemos nuestra escuela de rendimiento y a las 2:30 nuestro servicio. No se lo pierdan. Y enfóquense también un poquito en la fecha del 23 de noviembre, si es que el Señor no ha venido antes, para que celebremos nuestro primer aniversario. Amén. Aleluya.